Que Dios les bendiga, amados amigos y hermanos quienes nos acompañan esta mañana para considerar la palabra de Dios. Es una verdadera bendición y un gran privilegio poder compartirla con ustedes en el día de hoy. En esta mañana vamos a estar considerando la sesión número 5 del tema que comenzáramos hace muchas semanas atrás, vocabulario santo, entendiendo el lenguaje de la fe. Hoy estaremos considerando la palabra santificación y estaremos leyendo un pasaje en 1 Corintios 6, los versículos 9 al 20, de la manera que lo hubiésemos asignado la semana pasada y como aparece reflejado en la pantalla en este momento. La idea central de nuestro estudio es que hemos sido apartados en Cristo para vivir vidas santas. La santidad es una expresión que muchas personas mal entienden y muchas veces lo caricaturizan a ese extremo y piensan que la expresión santidad o santificación está reservada para aquellos individuos quienes han sido inmortalizados a través de la palabra. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que significa la palabra en el contexto de la Biblia y en este pasaje tan y tan importante que vamos a estar considerando. Esta fue una carta escrita por el apóstol Pablo a una iglesia que se encontraba en un lugar donde la inmoralidad estaba rampante. Corinto era un lugar durante el primer siglo, en los tiempos de Pablo, donde había el más grande de los templos, el cual estaba dedicado a la diosa Afrodita. Y ahí se practicaba una serie de actos promiscuos, inmorales, en extremo. Y Pablo amonesta a la iglesia en contra de la inmoralidad sexual, la cual era una tentación grande para muchos de los que estaban en esa iglesia, dado que muchos eran originarios de ese lugar. Y mensaje para nosotros en este día es que como hijos de Dios debemos apartarnos de la inmoralidad sexual. Pues para comenzar quisiera considerar una definición de un diccionario bíblico de la palabra santificación, y el origen de esta palabra o se deriva de la palabra que tenemos nosotros en español del latín sanctus y facere, o sea, hacer santo. Hay dos sentidos que se le pueden dar a la palabra, ambos originarios de la palabra en hebreo. Una de ellas que es poner a un lado o colocar aparte, y la otra tiene que ver con el resplandor o el brillo de una cosa. Pues primeramente, el ketz, no sé si esa será la pronunciación, yo presumo muy seguramente no es la pronunciación, pero vamos a imaginarnos que fuera ketch o ach, colocar aparte o colocar a un lado, cortado, separado, apartado para uso exclusivo, dedicado, consagrado, considerado, sagrado, santo, en contraste con lo común, profano o secular. O sea, algo que se separa con un propósito de uso exclusivo. Cuando estuviéramos considerando la palabra santidad o santo durante el primer estudio hace bastantes semanas atrás, vimos que esa era la naturaleza de Dios. En 1 Pedro 3:15 aprendemos que el apóstol también nos exhorta a que seamos santos precisamente porque Dios es santo. El segundo uso de esta palabra es este resplandor o brillo. Tiene que ver con el resplandor o la transformación que se efectúa en el interior del creyente cuando viene a ser santificado, cuando viene a ser limpiado, lavado por la sangre de Cristo. Y eso es lo que espera el Señor de parte de nosotros. En otra de sus cartas, la segunda a este mismo pueblo, Pablo, en 2 Corintios 5:17, dice que de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así que les exhorto que tengamos una palabra de oración para que sea el Espíritu Santo el que nos dirija a través de este estudio y podamos nosotros entender cuál es el mensaje que tiene de Dios para nosotros en esta mañana. Oramos. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias por este día hermoso que tú nos regalas. Gracias por cada persona quienes nos acompañan en esta mañana. Gracias, mi Señor, porque tú provees el espacio para que nosotros podamos leer tu palabra, podamos estudiarla, escudriñarla de la manera que tú nos mandas. Te imploramos, mi Señor, que sea tu Espíritu Santo abriendo nuestro entendimiento, que seas tú dirigiendo este espacio y que podamos nosotros comprender
¿Qué es lo que significa tu palabra? Te imploro, mi Señor, por aquellas personas quienes están padeciendo distintas dificultades en el día de hoy, que tú seas propicio a su necesidad. Te pido por aquellos quienes están tristes, mi Señor, por alguna pérdida en su familia, particularmente por el hermano Juan, cuya familia está atravesando un tiempo muy difícil. Te imploramos, Padre Santo, que tú les des fortaleza. Te imploramos por aquellos, Padre Santo, quienes están dudando, Padre Santo, aquellos cuya fe está menguando. Te imploramos por cada uno de ellos, mi Señor. Sé tú, Padre amado, en tu gran misericordia, en tu espíritu compasivo, dirigiendo, sustentando, protegiendo y abriendo el entendimiento. Gracias por cada una de las personas quienes nos acompañan. Te imploro, mi Señor, una bendición para cada uno. Que seas tú propicio a cada necesidad, porque tú conoces las necesidades que hay en cada cual. Todo te lo presentamos dándote gracias, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mi hermano, antes de continuar, quisiera que consideráramos una alabanza. Me pareció muy acertada la alabanza y quisiera compartirla con ustedes. Así que, sin más, aquí les presento Tú te agradas del corazón sincero, de la agrupación Herencia Divina. Espero que sea del agrado de todos ustedes. Del corazón sincero, tú te agradas del puro de corazón y recibes la alabanza de los limpios y aceptas con agrado su canción, porque quiero con tu sangre preciosa y renueva todo mi ser. Quiero alabarte, pero quiero estar seguro que te agradas de mi adoración. Perdóname, Señor, porque yo he pecado. Limpia mi vida y llénala de ti. Perdóname, Señor, porque yo he pecado. Limpia mi vida y llénala de ti. Santifícame con tu sangre preciosa y renueva todo mi ser. Quiero alabarte, pero quiero estar seguro que te agradas de mi adoración. Santifícame con tu sangre preciosa
seguro que te agradas de mi adoración, que te agradas de mi Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Notamos que estos varones quienes estaban cantando tenían el sentido correcto respecto a la santificación. La santificación puede estar intencionada de dentro hacia afuera, sin embargo, sin la ayuda del Espíritu Santo no es posible. Es Dios quien nos santifica, porque es Él mismo quien nos justifica. Y vamos a ver a través de la palabra de Dios en 1 Corintios qué es lo que tiene que decir Pablo al respecto. Ya presentamos un contexto. Pablo le está escribiendo a una iglesia que está siendo bombardeada por la cultura en Corinto, una cultura inmoral, una cultura pecaminosa, donde se practicaba mayormente mucha promiscuidad y muchos pecados relacionados a la sexualidad. Dice Pablo, 1 Corintios 6, versículos 9 al 11, de esta manera: ¿De quién sabéis, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes o maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios nuestro. Hay una larga lista de actividades inmorales, al menos 10 cosas se mencionan allí, y en distintas partes de las cartas de Pablo hay una numeración similar. Sin embargo, esta no pretende ser exhaustiva, o sea que no se pretende presentar toda la actividad inmoral, pero hay unas en particular en las cuales se centra la amonestación de parte de Pablo, de modo que este pueblo estuviera pendiente a estas cosas en particular. Vamos a hablar sobre unos conceptos importantes, y los primeros dos que quisiera que consideráramos allá en los versículos 9 al 11 son la palabra injusto y la expresión heredar el reino de Dios. Ya habíamos hablado en el primer estudio dentro de este tema del vocabulario santo o el vocabulario bíblico, lo que es la santidad. Hablamos sobre lo que era estar perdido, hablamos sobre la salvación, y la palabra justo o injusto, lo opuesto, lo contrario, tiene que ver con la justificación, o sea, ser hechos justos ante los ojos de Dios. Y ambas cosas están relacionadas una con la otra, ¿verdad? Aquel que hereda el reino de Dios, o aquel que heredará la vida eterna, aquel que estará en la presencia de Dios eternamente, es aquel que es justificado por el Señor. La palabra justificar es una palabra forense que significa declarar justo. Lo contrario u opuesto a condenar. O sea, esta persona se absuelve de cualquier delito, de cualquier condena. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Pablo mienta o expresa en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 33. Ahora, aquí está la larga lista de otros vocablos que vamos a estar considerando. Esta es la parte que más tiempo nos va a tomar en el estudio, porque me parece importante que consideremos estas palabras que presenta Pablo de la forma que las presenta. Son 10 expresiones y me parece pertinente considerar la definición de cada una de ellas, porque este es el contexto, ¿verdad? Pablo habla sobre esta naturaleza del individuo, y cuando lo leo me parece que estuviera leyendo un pasaje allá en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 muchas veces se utiliza para hablar sobre el fruto del Espíritu.
allá en Gálatas 5:22. Todos sabemos que se habla sobre el fruto del Espíritu y se enumera, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Este es el fruto del Espíritu y tampoco pretende ser una lista exhaustiva, sin embargo son elementos que componen el fruto del Espíritu. Pero antes de presentar el fruto del Espíritu, Pablo hace una gran enumeración, una enumeración que tampoco pretende ser exhaustiva en Gálatas, a las cuales se refiere como obra de la carne. Y parecen ir paralelos a lo que les presenta aquí a la iglesia en Corinto. La primera de estas palabras es la palabra fornicario. Y ciertamente son expresiones, ¿verdad? Son sustantivos y se utilizan para referirse a aquellas personas quienes practican un pecado en particular. El que miente es mentiroso, el que fornica es fornicario. Y en el Antiguo Testamento no solamente estaba relacionado con las actividades sexuales, sino que también se refería a la deslealtad. Pero a la deslealtad dentro del matrimonio se refería a la deslealtad también dentro de la práctica espiritual. O sea, la idolatría también era considerada fornicación. Pero ciertamente había un énfasis en la expresión cuando se refería a la promiscuidad. En el griego, la palabra se refiere particularmente a la inmoralidad sexual. La mayor parte de las veces se utiliza para señalar relaciones sexuales realizadas fuera del matrimonio. Van a ver que muchas de estas palabras están directamente relacionadas unas con otras. La palabra idolatría, ¿verdad? Aquellos quienes practicaban la idolatría, los idólatras. Este término, aunque pudiéramos nosotros asociarlo con la adoración de falsos ídolos o algunas prácticas de religiones paganas, también en el contexto corintio era una práctica de promiscuidad o de fornicación, ya que, como hemos aprendido, el templo más grande en Corinto era el templo a la diosa Afrodita. Y ahí se practicaba como parte de la adoración y la veneración de este ídolo, la fornicación, la promiscuidad, incluso dentro del mismo templo. Por lo tanto, la idolatría era parte de esas prácticas. Sin embargo, cuando lo consideramos dentro del contexto de la práctica espiritual y religiosa, también se refiere, y en estos días se le da más énfasis cuando nos referimos a cuando se venera o se adora algún objeto en sustitución de Dios, ¿verdad? Puede ser un animal, puede ser un objeto, puede ser un lugar, puede ser una persona, pueden ser una diversidad de cosas. Lo importante es que a esto a la cual se le adora se le atribuye algún tipo de divinidad. También se refiere a la adoración de alguna representación de la divinidad. Hay unas instancias en las cuales las personas pretenden justificar el uso de algún objeto u amuleto, para su práctica religiosa. Algunas personas pudieran decir: yo no adoro este objeto o esta estatua o esta figura o esta imagen, yo venero lo que representa. Y aunque la intención sea buena en origen, el problema de la idolatría es que aquello, lo que representa otra cosa dentro de la práctica espiritual, por lo general viene a sustituir la esencia de lo que se adora. Me explico. Yo puedo tener cualquier objeto que yo digo, lo utilizo en recordación del Señor Jesucristo. Puede ser un crucifijo, puede ser una figura, puede ser una foto, puede ser una imagen, puede ser un lugar. Pero cuando eso, lo cual utilizo para recordar al Señor Jesucristo, en el correr del tiempo le voy atribuyendo la esencia del Señor, muchas veces viene a sustituir aquel a quien yo pretendo adorar. No sé si me explico en esta porción, pero es lo que sucede con muchas prácticas en diversos lugares, ¿verdad? Dice nuestro Señor Jesucristo mismo en la narración del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 16, versículo 13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro.
No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y en este caso, la palabra riqueza, si ustedes buscan en las notas al calce de sus Biblias, verán que la palabra en griego para riquezas allí es mamón, o sea, el dios del dinero. El dinero puede venir a ser un ídolo. Las personas pueden venir a idolatrar el dinero y esto puede venir a sustituir a Dios mismo. La otra palabra que aparece en esta porción es la palabra adúlteros. Y la palabra adúlteros, pues no tiene ninguna definición aquí. La busqué en 3 diccionarios bíblicos y en ninguno de ellos aparecía la palabra adúltero. Y la razón por la cual no aparece, pues yo concluí, es porque es bastante obvio. La palabra adúltero significa tener algún tipo de relación fuera del matrimonio o tener alguna relación con alguien que no es propiamente tu esposa o tu esposo. Sí fui al diccionario de la Real Academia Española, pero como ustedes saben, muchas veces este diccionario nos envía en círculos y usted busca y dice el adúltero es la persona que practica el adulterio. Entonces tienes que buscar la palabra adulterio y la palabra adulterio pues es la definición que yo les acabo de dar. Pues, era una práctica bastante común. Personas quienes estaban casados buscaban cualquier justificación para tener algún tipo de relación extramarital y eso es a lo que se refiere el término adúlteros en este contexto. Hay 2 palabras que aparecen juntas prácticamente, la palabra afeminados y la expresión que se echan con varones. No se utiliza una sola palabra, ¿verdad? Algunas personas han pretendido decir que ambas palabras se refieren a homosexual y pudiera muy bien ser la traducción que se utilizara para ambos. Sin embargo, la palabra que se utiliza en el texto no es la misma en ambos casos, ¿verdad? En una se utiliza la palabra malakos o malakos y la traducción es los sensuales o aquellos quienes son afeminados. Cuando buscamos el comentario de William Barclay, una de las cosas que él menciona, y él habla bastante sobre esto, la palabra o la expresión que se echan con varones, yo pensaba que él no disertaba al respecto, sin embargo él lo deja hasta el final, porque a él le parece importante subrayar este detalle. Yo las junté ambas aquí en esta diapositiva, utilizando 2 comentarios. Y fui bastante parco en la última, la que dice que se echan con varones, con la palabra homosexual, según Freck. Pues la primera de ellas se refiere a individuos quienes habían perdido la virilidad y que se comportaban como féminas, como mujeres. Eran afeminados, eran amanerados, pero que no se podían resistir a los placeres. Todo era procurando la sensualidad. Por eso una traducción que se utiliza es aquellos que son sensuales. Y los que se echan con varones, pues me parece que se explica por sí solo. ¿Cuál es la diferencia entre estas 2 expresiones? Pues distintos comentaristas hablan sobre la actividad que realizaban cada uno de ellos, ¿verdad? El afeminado o los sensuales eran más bien pasivos dentro de las relaciones íntimas, mientras que aquellos quienes se echaban con varones no solamente eran individuos quienes eran homosexuales, sino era la práctica de la homosexualidad. Eran hombres que buscaban a otros hombres para tener como pareja. Y aquellos quienes eran afeminados en el contexto que vemos nosotros aquí, podían ser aquellos que incluso se prostituían o vendían sus cuerpos a otros hombres, ¿verdad? Esto es bastante desagradable, pero hay que discutirlo porque es lo que dice Pablo a la iglesia, era la realidad que estaba viviendo la iglesia en ese tiempo. Una de las cosas que se menciona es que para ese tiempo esta práctica estaba rampante, era bastante común en ese tiempo. Dice en los anales de la historia, o está grabado en los anales de la historia, que 14 de los primeros 15 césares de Roma practicaban la homosexualidad. Durante el tiempo de Pablo, quien estaba era el César, el emperador Nerón, y hay muchas cosas que se habla sobre este individuo. Una de las cosas que se dice es que había un joven llamado Esporo. Nerón lo mandó a castrar y tuvo una boda, se casó con él, lo tomó por esposa y lo paseó por todo el reino hasta llevarlo al palacio para tenerlo por mujer. Poco tiempo después
se narra que Nerón volvió a casarse con un individuo de nombre Pitágoras, el matemático, el científico, y también le tuvo por marido. Sabemos que la historia también narra que Nerón murió al ser aniquilado. Otón fue el que le sucedió y él tomó posesión de Esporo por esposa. En ese tiempo era tan y tan común la práctica que incluso Sócrates, uno de los filósofos más respetados de sus tiempos, también era relacionado con esta práctica en el diálogo o el banquete de Platón. Hay una disertación al respecto y de ahí es que se dice que viene la expresión amor platónico. Pues Pablo habla sobre esta práctica como una bastante común en ese lugar donde se encontraba esta iglesia y advierte sobre estas prácticas porque de allí los ha sacado Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra respecto a las relaciones sexuales que deben tener las personas? Pues en Génesis 2:24 dice que la institución de la familia fue de parte de Dios. Dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. La institución del matrimonio, la creación de la familia, Dios pretendió que fuera un hombre y una mujer. Queda muy claro. Y estoy seguro que habrá personas quienes nos escuchan y hablan sobre cuán exclusivistas somos los cristianos y cómo es que nosotros disertamos sin fundamento. Pues aquí está el fundamento. La palabra de Dios nos manda a que seamos fieles a Dios. Y aquí, si tú quieres ser hijo de Dios, un llamado es para que te santifiques. O sea, que te separes para Dios, para que brilles para el Señor, porque tú eres su posesión. También nos dice la palabra en Hebreos 13:4, el escritor de Hebreos dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. O sea, lo que se inmoraliza, si esa es una palabra, lo que se condena, lo que se denuncia, no es la práctica sexual, sino la práctica sexual fuera del matrimonio, la práctica sexual la cual es contra natura, o sea, contra la naturaleza. Dios nos creó incluso fisiológicamente, no hay que disertar muchísimo sobre esto y dar mucha explicación, pero nuestros cuerpos están construidos de manera complementaria a la del hombre y la mujer, y quien hace que incluso discutir sobre esto sea tabú es la práctica inmoral que ha llevado a que algo que Dios creó como algo precioso venga a ser algo feo y hasta asqueante. Pablo más adelante, esta porción, este próximo capítulo no lo vamos a leer, sin embargo yo espero que ustedes todos tengan curiosidad por considerarlo y continúen pasado el capítulo número 6. Habla sobre la necesidad de casarse por aquellos sentimientos que pudiéramos nosotros tener, los cuales son naturales en el ser humano. Dice Pablo en el capítulo 7, versículo 2: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. O sea, fíjense que Pablo no dice absténgase cada uno de la práctica íntima. Sí, lo que dice es que dado que es parte de la naturaleza humana querer tener intimidad, pues entonces hagamos de la manera que Dios ha provisto para ello, que nosotros podamos unirnos en matrimonio y que sea esta actividad una santa, como dice en Hebreos, ¿verdad? El lecho sin mancilla, o sea, que sea limpio, sea una práctica santa. Otra palabra que aparece dentro de lo que Pablo presenta en los primeros 3 versículos que estamos considerando, la palabra ladrones. Y nos parecería a nosotros que conocemos la definición de palabra ladrón, ¿verdad? Alguien que le quita lo que es de otro y lo toma como suyo sin haberle sido autorizado, ¿verdad? El que roba. Pues sabemos esa definición, pero esta práctica es una práctica deplorable, pero en el tiempo de Pablo, al punto de que le podía costar la vida a aquel que fuera hallado robando, hurtando.
a nuestro Señor Jesucristo, como vemos nosotros en el pasaje que utilizamos como referencia aquí en la pantalla, Mateo 27:38, a nuestro Señor Jesucristo, cuando se le crucificó, Pilato lo colocó entre dos ladrones para denotar el desprecio, el odio que se sentía contra estas personas. Primera de Pedro 4:15 dice: así ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, cosas que los cristianos no debemos practicar. La avaricia, los avaros. El término griego significa desear más. Aquel que no se sacia con lo que tiene, sino que aquel que está en búsqueda de más y más y más. Junto al deseo sensual, el ansia de adquisición constituye una amenaza especial para los de vida nueva, para la vida nueva del cristiano. ¿Verdad? Tenemos que separarnos de este deseo enfermizo de querer poseer más y más y más. Los borrachos, pues nosotros pensamos en borrachos y muchas veces lo que nos viene a nuestra mente es un estado estático, o sea, momentáneo, aquel que se excede en el consumo de bebidas alcohólicas, pues llegará a ser borracho. Sin embargo, la embriaguez, aunque es esto en definición, a lo que se refiere Pablo es aquel que es caracterizado por esta situación o este estado de manera continua. Es aquel que procura todo el momento que puede para estar precisamente en esa condición, en estado de ebriedad, estar borracho. Hay personas quienes degustan de la bebida al punto de que quisieran estar con una bebida de continuo entrando por sus venas. Si pudieran ponerse un suero de alcoholado, estarían felices, estarían muertos. Sin embargo, a lo que me refiero aquí es que lo que está definido dentro del contexto que estamos nosotros leyendo se refiere a aquellos quienes procuran estar continuamente en estado de ebriedad. ¿Qué nos dice la palabra al respecto? Pues la semana pasada yo estuve hablando un poquito sobre lo que nos habla la palabra. Aquí les he querido colocar algunas referencias en el Antiguo Testamento. Pues se habla sobre el vino con aprecio. Vemos en Deuteronomio, en Jueces, en Salmos, que no se habla de manera negativa al respecto. Sin embargo, lo que sí se denuncia es el abuso, ¿verdad? Aquel que procura llegar al estado de ebriedad de manera continua. En Jeremías 13, Habacuc 2, en cada uno de estos pasajes vemos las advertencias. Aquellos como Noé, Lot y David son ejemplos de qué fue lo que sucedió cuando personas no supieron cuidarse de las consecuencias del abuso de las bebidas embriagantes. Ahora, el Nuevo Testamento, como les decía yo la semana pasada, no prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas. Sin embargo, sí habla sobre la ebriedad o la embriaguez como una obra de la carne. Estaba yo haciendo referencia a la carta de Pablo a los Gálatas. Pues aquí también en el versículo 21, una de las obras de la carne que menciona Pablo es la embriaguez. Y también lo hace en Romanos 13, el versículo 13. Y esto lo subraya como una característica propia de aquellos quienes están sin Dios. En otras dos cartas que Pablo dirige particularmente a los líderes de la iglesia, les advierte en contra de la ebriedad, de la embriaguez, sobre cómo es que los líderes deben cuidarse de no ser amantes o amadores del mucho vino. Otra palabra que aparece aquí es la palabra maldiciente. Cuando buscamos la palabra maledicencia, pues no solamente aquel que, como en puertorriqueño decimos, es boca de trapo, o sea, que habla mal o utiliza lenguaje soez, lenguaje es malsonante, sino es aquel que de continuo procura estar hablando mal de las demás personas y difamándoles, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo
hablaba sobre cómo es que aquello que sale de nuestra boca nos contamina. Hay un pasaje bien conocido en el cual se denunciaba a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo por no haberse lavado las manos antes de comer. Y el Señor les aclara que no es aquello que entra en nuestra boca lo que nos contamina, sino aquello que sale de nosotros que nos contamina, porque sale de nuestro corazón. Y parte de ese pasaje en Marcos 7, 21 al 23 lee de esta manera, dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Dice una serie de cosas y luego el último versículo allí dice: la maledicencia, que es lo que estamos considerando, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. La maledicencia, terrible, ¿verdad? Es una calumnia, difamación o engaño. A veces se utiliza diciendo mentiras respecto a otros, pero hay muchas instancias en las cuales se utiliza una verdad respecto a una persona, pero de manera maliciosa, o sea, el chisme, para hacer daño. Y aquí les refiero a algunas referencias en Proverbios 12:17, 14:5, el versículo 25 también, y el chisme, ¿verdad? Levíticos 19:16 y Proverbios 26:20. El noveno mandamiento nos prohíbe presentar falsos testimonios. Esto también es maldecir o decir mal. Y como esto era un mal tan común, para asegurarse que las personas estaban testificando correctamente, pues se pretendía o se exigía que para testificar en un tribunal tenía que haber al menos 2 testigos. Los estafadores. En Puerto Rico no se sabe qué es eso, ¿vale? Y no tendríamos necesariamente que ir sobre esta palabra porque todos sabemos lo que es un estafador. Hoy día hay que cuidarse incluso en los medios electrónicos porque hay siempre personas procurando sacarle información para poder utilizarla en su contra con la intención particular de quitarle algo. Hay 2 palabras que se utilizan juntas en este contexto: estafadores y los rapaces. Así que no solamente aquel que procura quitarte algo, sino que aquel que procura quitarte algo de manera agresiva. Por eso es que se utiliza la palabra harpax, ¿verdad? Viene de codiciar y de quitar las cosas agresivamente. Pues hemos visto esta serie de palabras, como les dijera anteriormente, no es una lista exhaustiva de los males que hay en el hombre, pero ciertamente eran prevalentes en el tiempo de los Corintios. Ahora Pablo les dice: esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Nosotros, a medida que vamos viendo estas palabras, decimos: pero qué cosa tan y tan asquerosa, qué cosa tan terrible, qué malo esto y qué terrible las personas quienes practican estas cosas. Sin embargo, Pablo lleva a aquellos quienes escuchan este mensaje a entender nuevamente que de ahí fue que nos sacó el Señor. Algunos éramos estas cosas, ¿verdad? Hay palabras que tal vez no están contenidas allí, que las éramos nosotros. O tal vez usted se puede identificar en su vieja vida, su viejo yo, con alguno de estos términos. Pues Pablo les aclara a ese pueblo a que le escribe, a esa iglesia, que ellos estaban ahí anteriormente, pero ya no son eso, porque ya Dios les ha lavado, les ha santificado, les ha justificado. Y estas 3 palabras, aunque no he visto el original, no he visto comentarios al respecto, en la traducción al español, cada una de ellas aparece en la voz pasiva. O sea que son acciones que están realizadas sobre nosotros, no son acciones que nosotros realizamos sobre nosotros mismos. Alguien nos lavó, alguien nos santificó, alguien nos justificó. Y esa persona fue el Espíritu de nuestro Dios, dice Pablo, en el nombre de Cristo Jesús. Pasamos al próximo pasaje y ahora vamos a ir tomando un poquito más de velocidad. Esa primera parte era bien importante porque son aquellas cosas que Pablo les decía al pueblo que estaban subyacentes en su realidad y en su entorno. Los versículos 2 al 17 leen de esta manera: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero todo, tanto al uno como a las otras, destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que nuestros cuerpos son miembros de Cristo?
Quitaré pues los miembros de Cristo y le dejaré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Génesis 2:24. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Pues aquí Pablo hace una alusión a un proverbio popular, ¿verdad? Aparte del folclore griego, había una expresión que era: el cuerpo es una tumba, o yo soy una pobre alma encadenada a un cadáver. Esto subraya cuál era la psiquis, ¿verdad? El pensamiento común entre los griegos. El cuerpo era corrupción, corrompible y corrompido. Lo que era importante era el alma o el espíritu. Y pudiéramos nosotros pensar que eso hace sentido, ¿verdad? Que esta dualidad en el ser, incluso Pablo allá en Romanos nos habla sobre cuán desdichado él se sentía en algunas instancias porque él sabía lo que debía hacer. Sin embargo, este cuerpo de muerte le llevaba a pecar. Y pudiera que nosotros nos identificáramos con eso, ¿verdad? Hay concupiscencia en nosotros. Santiago dice que Dios no tienta a nadie, sino la concupiscencia que está en nosotros es la que nos lleva a sucumbir a la tentación, y esto es el pecado. Sin embargo, Pablo va más allá. Él dice que aunque hay algo de realidad en este decir de los griegos, Dios levantó al Señor y también nos habla de levantar a nosotros. Él nos ve a nosotros como un ente holístico, ¿verdad? Somos espíritu, somos alma y nuestra alma es eterna. Sin embargo, Dios ha querido revivificarnos. Él, de la misma manera que resucitó con poder, levantó al Señor Jesucristo, así habrá de levantarnos a nosotros. Por lo tanto, tiene propósito con nosotros. Por lo tanto, esta vasija, este vehículo con el cual nosotros transitamos a través de este mundo, es de Dios. Por lo tanto, no podemos asociarlo con aquellas cosas que no son como Dios. Si uno se casa, aquella persona con quien uno se casa es parte de nuestro cuerpo. Y la iglesia está casada con Cristo Jesús. Por lo tanto, el uno utilizar el cuerpo físico, lo que nos ayuda a transitar por este mundo con algo que no represente a Dios mismo, pues sería promiscuidad, sería idolatría, sería fornicación, sería adulterio. Es lo que está diciendo el Señor a través de Pablo en esta carta que le envía a los Corintios. Para los griegos, como estamos viendo nosotros aquí, no se veía pecado en la práctica de la fornicación porque, como dijéramos anteriormente, parte de sus prácticas religiosas era la adoración a Afrodita, y la inmoralidad era algo común, ¿verdad? Para lo que era inmoral, o lo que es inmoral para nosotros dentro del contexto bíblico, para ellos no lo era. El acto sexual era simplemente un acto físico, de la misma manera que presentaban los griegos, ¿verdad? La vianda para el cuerpo, o para el vientre para la vianda. Eran estas actividades que eran normales, eran naturales, eran parte de la función humana. Se veían como algo completamente bueno, o no bueno o malo, sino algo neutral. Y hoy día esto es algo que se pretende vender a la juventud en la iglesia también, y hay que denunciarlo. Pues Pablo insiste en que no debemos dejarnos dominar por las situaciones, aunque todas las cosas aparentemente pudieran ser lícitas. O sea, Pablo habla de una libertad espiritual para aquel que ha creído en Cristo Jesús. La realidad es que no estamos libres para pecar, sino para hacer el bien. Estamos libres para obras de bondad, obras de piedad, porque ya no somos esclavos al pecado, sino que somos dueños de nuestro cuerpo, porque somos hijos de Dios. La última porción, versículos 18 al 20, y aquí quisiera avanzar un poquito porque el tiempo ha transcurrido. Espero que estemos entendiendo. Lamentablemente, pues no les puedo contestar las preguntas de inmediato, pero si ustedes tienen preguntas, algunos de los hermanos de la iglesia, pues me pueden escribir a WhatsApp, y después del estudio, pues con gusto les contesto. Aquellos quienes estén acompañándonos de manera remota de algún otro país,
con gusto nos pueden hacer un comentario aquí directamente en la parte inferior donde dice comentario, y nos gustaría mucho escuchar o leer lo que ustedes tienen que decir sobre el estudio. Cualquier pregunta que ustedes tengan trataremos de contestarle con la prontitud que podamos. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esta primera porción es un poquito problemática, ¿verdad? Porque habla sobre un pecado que se comete contra el cuerpo, y cualquier otro pecado pues no lo es. Y pudiéramos nosotros debatir que Pablo pues realmente no está completamente en lo correcto ahí, porque pudiéramos pensar que la glotonería, la drogadicción y algunas otras actividades que nosotros pudiéramos realizar son contra el cuerpo. Pero recuerden que Pablo está enfocando en un tema particular para una situación que está vigente en la comunidad que está viviendo la iglesia en el tiempo en el cual está escribiendo Pablo, en Corinto, ¿verdad? Que es la promiscuidad sexual particularmente. Y entonces tres puntos que subraya en esta parte es que hay tres cosas que son afectadas cuando el individuo fornica. O sea, cuando practica la depravación, la inmoralidad sexual, este pecado es contra Dios, contra la persona y contra el mismo cuerpo del fornicario, o sea, contra la otra persona y contra su propio cuerpo. Algo que subraya Pablo aquí es que nosotros no nos pertenecemos, somos posesión de Dios, somos pertenencia de Dios, dado que Cristo Jesús nos ha comprado con su sangre, y esto es por su gracia. Él nos ha hecho un regalo al comprarnos. Por lo tanto, desde el momento que nosotros somos comprados por la sangre de Cristo Jesús, sería, no sé si la palabra es ilusorio, pero sí hay la palabra incorrecto. Sería incorrecto pensar que el Espíritu Santo no estaría con nosotros. De hecho, la palabra de Dios nos dice que cuando el individuo recibe a Cristo Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y no solamente en nuestro cuerpo físico, porque sí es nuestro cuerpo físico, pero dentro de lo que presenta Pablo, se ve al individuo como un ser holístico, ¿verdad? Es nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro ser en su totalidad. Es a lo que se refiere cuando se habla del cuerpo. Por lo tanto, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros en la plenitud de lo que es el individuo, porque somos su posesión. Y termina el pasaje diciendo: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y esta parte es hermosa, ¿verdad? La restauración de un esclavo es lo que se presenta aquí. Cuando se compra un esclavo, es lo que está presentando Pablo. Usted y yo éramos esclavos al pecado. No nos pertenecíamos, nunca nos hemos pertenecido. Las personas hablan de la libertad, las personas hablan de independizarse de su familia, de sus padres. Sin embargo, siempre somos sujetos a otro que tiene más poder que nosotros. Y antes de ser del Señor Jesucristo, éramos de nuestro padre el diablo. Dios los reprenda. Ya no tiene ningún tipo de poder sobre nosotros si es que hemos recibido a Cristo Jesús. Y si no has recibido a Cristo Jesús, mi exhortación es que hoy lo haga. Pues algo que subraya Pablo no es tanto el que Dios nos haya redimido, sino qué es lo que debemos hacer nosotros con esa redención. El propósito de nuestras vidas es servir a Dios, entonces, desde que Él nos liberta. Ya hemos sido librados de la esclavitud, por tanto, nuestro ser en su totalidad está llamado a servir a Dios. ¿Qué hemos aprendido a través del estudio de hoy sobre la santidad? Pues la santidad es una palabra que las personas asocian con Dios o con cosas que consideran muy religiosas. Sin embargo, significa vivir apartado para Dios. Como dijera yo al principio, en la introducción al estudio, en 1 de Pedro 1:15, dice el apóstol: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esa es la santidad.
La santidad es vivir separado, apartado, para el uso exclusivo de Dios. En esta mañana yo quiero extenderte una exhortación. Si tú no has conocido a Cristo Jesús, entrega tu vida a Él. Estamos en un tiempo de crisis, estamos en un tiempo de meditación y muchos hemos contemplado la posibilidad de cesar, o sea, de ya no existir. Y sé que tal vez muchos se preguntan, ¿qué sucederá después de ahora? Pues después de ahora hay más tiempo, hay eternidad. Pero cada uno de nosotros tenemos que tomar la decisión de dónde queremos pasar esa eternidad. Si somos sensibles, entenderemos que Dios quiere lo mejor para nosotros. Todas las culturas hablan sobre Dios. Los egipcios adoraban al sol, al dios Ra. Yo escuchaba a alguien recientemente decir, yo puedo entender por qué los egipcios adoraban el sol, ¿verdad? Hablando sobre un tremendo atardecer y lo hermoso que es, y cómo es que Dios se manifiesta en ese momento. Por lo tanto, era muy fácil para los egipcios confundirse y pensar que el sol realmente era Dios. Y yo les digo que el sol sí es Dios. Toda la naturaleza es Dios. Todo el universo es Dios. Sin embargo, cada una de esas cosas son manifestaciones de Dios. Dios quiere que nosotros le conozcamos mediante todas esas cosas. Sin embargo, hay un solo Dios. Es Jehová. Y Él ha creado un plan para toda la humanidad. Y ese plan es que nosotros entendamos que somos pecadores y que si queremos tener algún tipo de relación con Él, la relación que Él quiere para con nosotros y vivir eternamente en su presencia, debemos acogernos a ese plan. Debemos aceptar que somos pecadores, debemos arrepentirnos de nuestro pecado, reconocer que Cristo Jesús es el único y suficiente Salvador y arrodillarnos ante Él, clamar que Él nos salve y Él nos habrá de salvarnos. Entonces vendremos a ser posesión suya. Para todos aquellos quienes me han acompañado en esta mañana y ya han hecho esta decisión, pues tú eres hijo de Dios y tu vida está encerrada en Cristo Jesús. Ya tú no eres esclavo de tu vieja vida. Por lo tanto, no te tienes que acusar por las cosas que eran antes, sino debes proponerte vivir una vida separándote de aquellas cosas que no agradan a Dios. Todo aquello que no te separe para el uso exclusivo de Dios, debes echarlo a un lado. Esa es la verdadera santidad, esa es la verdadera santificación. Pues hermanos, muchísimas gracias por acompañarme esta mañana. Ha sido una gran bendición compartir la palabra de Dios con ustedes. La semana que viene tendremos un estudio adicional en este tema. Será el último estudio que estaremos considerando en el tema vocabulario santo, desempaquetando el lenguaje de la fe. La palabra o la expresión que vamos a estar considerando es vida eterna. No te pierdas el estudio la semana que viene, 5 de abril de 2020. Estaremos considerando la palabra de Dios en Apocalipsis 21, los versículos 1 al 8 y el capítulo 22, versículos 1 al 5. No es casualidad ni coincidencia que los martes también estamos estudiando la Biblia en Apocalipsis, así que les invito a que este martes nos sintonicen, estén con nosotros aquí a través de este mismo lugar. Estaremos con nuestro pastor Tito Ortega Vergé, que nos estará llevando a través del estudio de la palabra de Dios en Apocalipsis. Este martes que viene y el martes que le sigue, también estaremos estudiando Apocalipsis. Les recuerdo que el otro martes, este martes no, el siguiente no, el otro martes, estaremos continuando con los estudios de la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas. Pero el domingo que viene tienen asignación en Apocalipsis también. Estaremos considerando la última sesión en este tema de vocabulario santo, el tema vida eterna. Que Dios les bendiga, les cuide, les favorezca, les acompañe. Gracias por acompañarnos, les amamos en Cristo y esperamos tenerles con nosotros nuevamente la semana que viene. Acompáñenme para una palabra breve de oración y con esto estaremos despedidos. Santo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la bendición del estudio de esta palabra. Gracias por preservarla hasta este día para que pudiera hacerle bendición a cada uno de nosotros. Te imploramos, mi Señor, que la graves en nuestras mentes y en nuestros corazones, de modo que nunca, Padre Santo, nos apartemos de ti. Ayúdanos a santificarnos cada día más para el uso exclusivo tuyo, mi Señor. Que el mundo conozca que somos tu propiedad
y que cada día, Padre Santo, podamos nosotros elevar oración a ti, sabiendo, mi Señor, que tú eres el que nos das la fortaleza y estás sobre nosotros. Te imploro, mi Señor, por las necesidades de cada uno de mis hermanos y mis amigos que me acompañan hoy. Te imploro por todas las personas en medio de esta crisis, que tú seas demostrando tu poder en medio de tu pueblo y en toda la humanidad, para que cese esta situación que nos afecta y nos aqueja a todos. Te lo pedimos, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.